Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Como siempre espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que, créanme, tiene mucha chispa y promete un viaje lleno de emociones. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro que les tocará el corazón, una historia que habla de amor, aventura y ese tipo de magia que solo los viajes pueden crear. El título del vídeo lo dice todo: Bomba en Jinituba, escapada romántica, el viaje que lo cambiará todo. Ya desde el título, ¿verdad que se siente la emoción? Pues prepárense porque vamos a explorar el secreto de por qué una escapada romántica puede ser mucho más que unas simples vacaciones. Vamos a hablar de cómo una aventura, un cambio de escenario, puede ser el catalizador para fortalecer una relación, para redescubrirse y para crear recuerdos inolvidables. Y por supuesto, vamos a hablar de dos personas muy especiales, Bomba en Jinituba. Antes de empezar, y no quiero que se me olvide si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, y créanme, hay mucho más contenido interesante por venir. Suscríbanse porque se vienen muchas más historias, muchos más viajes, y muchas más sorpresas que no querrán perderse. Suscríbanse ahora mismo. Bueno, ahora sí vayamos al meollo del asunto. Bomba en Jinituba. ¿Quiénes son? Quizás algunos de ustedes ya los conocen, quizás no. Pero no se preocupen porque hoy vamos a desentrañar su historia, una historia que empezó con una chispa, una conexión especial, y que poco a poco fue creciendo. Bomba y Tuba son una pareja encantadora, con una química innegable, y que como todas las parejas, tienen sus momentos buenos, sus retos y sus altibajos. El trabajo, las responsabilidades diarias, el estrés de la vida moderna, a veces, pueden hacer mella en cualquier relación. La rutina se instala, los momentos especiales se vuelven menos frecuentes, y es fácil perder de vista lo que los unió en primer lugar. Es en momentos como estos cuando la vida parece un poco gris, cuando se necesita un soplo de aire fresco, una inyección de energía, y es ahí donde entra en juego la magia de una escapada romántica. En el caso de Bomba y Tuba, la decisión de hacer un viaje juntos fue casi un acto de valentía. Necesitaban ese espacio, ese tiempo para ellos, para reconectar y para fortalecer su vínculo. Habían pasado por algunos desafíos, algunas pequeñas tormentas que amenazaban con apagar la llama. Y aunque la comunicación es esencial, a veces las palabras no son suficientes. A veces necesitas una experiencia, una vivencia compartida, para volver a encender la pasión. La elección del destino fue clave. Decidieron ir a un lugar que ambos soñaban con visitar, un lugar lleno de encanto, de belleza, de historia y de romanticismo. Un lugar que despertara sus sentidos y que les permitiera desconectarse de todo lo demás. Y créanme, el lugar elegido fue perfecto. Pero ¿cómo llegaron a esta decisión? ¿Cómo supieron que esta escapada era exactamente lo que necesitaban? Retrocedamos un poco en el tiempo. Bomba y Tuba, como tantas otras parejas, se conocieron en el torbellino de la vida cotidiana. Quizás fue en el trabajo, en una reunión de amigos, o incluso, como suele ocurrir en las películas románticas, en un encuentro fortuito en la calle. Lo importante es que la conexión fue inmediata. La chispa saltó y ambos sintieron esa atracción magnética que une a dos almas destinadas a encontrarse. Los primeros meses fueron idílicos. Salidas a cenar, largas conversaciones hasta altas horas de la noche, fines de semana llenos de risas y aventuras. El mundo parecía vibrar a su alrededor, teñido de los colores del amor. La rutina en ese entonces era un concepto lejano, una amenaza invisible en el horizonte. Pero el tiempo, como un río implacable, todo lo arrastra. Y con el tiempo llegaron los compromisos, las responsabilidades, las exigencias del trabajo. La vida moderna, con su ritmo frenético, comenzó a hacer mella en su relación. Las noches de conversación se acortaron, las salidas románticas se espaciaron, y la espontaneidad, ese ingrediente mágico que da vida a cualquier relación, comenzó a escasear. Las discusiones, aunque pequeñas, se hicieron más frecuentes. Malentendidos, roces, y una sensación generalizada de insatisfacción. Bomba y Tuba, sin darse cuenta, estaban entrando en una zona de confort peligrosa, donde la rutina amenazaba con apagar la llama que los había unido. Fue entonces, en medio de esta creciente sensación de estancamiento, cuando la idea de la escapada romántica surgió. La idea, de hecho, fue de Tuba.
Observando la creciente distancia entre ellos, sintió la necesidad imperiosa de hacer algo. De buscar un punto de inflexión. De recordar la magia que los había unido. En una de esas noches donde las palabras parecían no ser suficientes, Tuba, con los ojos brillantes y un tono de voz lleno de esperanza, le propuso a Bomba la idea de un viaje. Al principio, Bomba se mostró escéptico. El trabajo, las responsabilidades, el presupuesto. Las excusas, como suele ocurrir, surgieron de forma natural. Pero Tuba, con su determinación característica, insistió. Le explicó que no se trataba de unas simples vacaciones, sino de una inversión en su relación. De un tiempo dedicado exclusivamente a ellos, a su amor, a su futuro. Poco a poco, Bomba fue cediendo. Reconoció la necesidad de ese espacio, de ese tiempo para reconectar. Y con el corazón latiéndole con fuerza, aceptó la propuesta. La elección del destino fue un proceso emocionante. Ambos tenían una lista de lugares soñados, lugares que evocaban imágenes de romance, aventura y belleza. Después de largas conversaciones, de intercambiar ideas y deseos, decidieron ir a. Pero antes de revelarles el destino, quiero detenerme un momento para hablar sobre la importancia de la comunicación en una relación. La comunicación es el cimiento sobre el cual se construye cualquier relación, y es especialmente crucial cuando se trata de superar momentos difíciles. En el caso de Bomba y Tuba, la comunicación, aunque en ocasiones se veía obstaculizada por el estrés y la rutina, siempre fue su principal herramienta. A través de largas conversaciones, de compartir sus miedos, sus anhelos y sus frustraciones, lograron mantener viva la llama de la conexión. Pero, como ya mencioné, a veces las palabras no son suficientes. A veces necesitas una experiencia compartida, una vivencia que hable por sí misma. Y es ahí donde entra en juego el poder de un viaje. Un viaje te obliga a salir de tu zona de confort, a enfrentarte a nuevas situaciones, a compartir experiencias que te unen de una manera diferente. Ahora sí, volvamos al destino. Después de sopesar las opciones, de soñar con diferentes paisajes, decidieron ir a París. La ciudad de la luz, del amor, del romance por excelencia. Un destino que evocaba imágenes de paseos por el Sena, de cenas a la luz de las velas, de besos bajo la Torre Eiffel. La emoción fue palpable. La planificación del viaje, aunque exigente, se convirtió en una actividad conjunta que los unió aún más. Investigar sobre los lugares que querían visitar, reservar el hotel, organizar las actividades. Cada detalle se convirtió en una oportunidad para compartir y soñar juntos. Y así, llegó el día de partir. El aeropuerto, la maleta llena de expectativas, la sensación de libertad y de aventura. El vuelo, el primer paso hacia un nuevo capítulo en su historia de amor. Imaginen esto, París. Calles empedradas, edificios históricos, el aroma a pan recién horneado que inunda el aire. Bomba y Tuba, tomados de la mano, recorren las calles, maravillados por la belleza que los rodea. Se pierden en las callejuelas, descubren rincones secretos, y cada momento se convierte en un recuerdo precioso. Visitan museos, galerías de arte y se dejan llevar por la magia de la ciudad. Se sientan en las terrazas de los cafés, observando a la gente pasar, y se regalan momentos de complicidad y de risas. Comen croissants, beben café con leche y disfrutan de la gastronomía francesa, que les despierta los sentidos. Pero lo más importante de su viaje no fue solo el destino, sino la forma en que vivieron la experiencia. Se permitieron desconectar de todo lo que los ataba a la rutina, y se concentraron en lo que realmente importaba, su amor. Se tomaron el tiempo para hablar, para escucharse, para compartir sus sueños y sus miedos. Se redescubrieron el uno al otro y se dieron cuenta de que, a pesar de los desafíos, el amor seguía intacto, más fuerte que nunca. Se permitieron ser vulnerables, se mostraron tal como eran, sin máscaras ni pretensiones. Y en ese proceso fortalecieron su vínculo, afianzaron su confianza, y se enamoraron nuevamente. En su viaje, Bomba y Tuba hicieron muchas cosas que normalmente no harían en su día a día. Se atrevieron a probar nuevos sabores, a explorar nuevas culturas, y a experimentar nuevas sensaciones. Subieron a la Torre Eiffel y desde lo alto contemplaron la ciudad, sintiendo la inmensidad del mundo y la pequeñez de sus problemas. Dieron un paseo en barco por el Sena y contemplaron los puentes, los edificios y las luces de la ciudad desde una perspectiva diferente. Asistieron a un espectáculo de cabaret y se dejaron llevar por la magia del arte, la música y el baile.
Se perdieron en los jardines de Versalles, y se sintieron transportados a otra época, a un mundo de lujo y de elegancia. Pero sobre todo, se dieron tiempo. Tiempo para estar juntos, para amarse, para disfrutar de la compañía del otro. Se olvidaron de los correos electrónicos, de las redes sociales, de las preocupaciones del trabajo. Se concentraron el uno en el otro, en el aquí y ahora. Y en ese viaje vivieron momentos mágicos. Momentos que los marcaron para siempre. Momentos que atesorarán en sus corazones. Un atardecer en el Sena, con el sol tiñendo el cielo de colores cálidos, mientras se besaban apasionadamente. Una cena romántica a la luz de las velas, con la Torre Eiffel como telón de fondo, donde se prometieron amor eterno. Una noche en el Moulin Rouge, donde se dejaron llevar por la alegría y la emoción. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que una escapada romántica sea tan transformadora? ¿Por qué este tipo de viaje tiene un impacto tan profundo en las relaciones? En primer lugar, una escapada romántica proporciona una oportunidad invaluable para desconectarse de la rutina y del estrés diario. La vida moderna es acelerada y exigente. Estamos constantemente bombardeados por información, por responsabilidades, y es fácil sentirse abrumado. Un viaje te permite escapar de todo eso, te da la posibilidad de respirar hondo y de concentrarte en lo que realmente importa, tu relación. Te permite dejar atrás las preocupaciones del trabajo, las tareas domésticas, y todas las distracciones que te impiden conectar con tu pareja. En segundo lugar, una escapada romántica crea un espacio para la conexión y la comunicación. Cuando no hay distracciones, cuando no hay obligaciones, es más fácil hablar, compartir tus sentimientos, escuchar a tu pareja. Se crea un ambiente de intimidad y de confianza que fortalece el vínculo. En un viaje tienes la oportunidad de tener conversaciones profundas y significativas, de compartir tus sueños, tus miedos y tus esperanzas. Te permite ser vulnerable y eso fortalece la confianza mutua. En tercer lugar, una escapada romántica proporciona nuevas experiencias compartidas. Las nuevas experiencias crean recuerdos. Los recuerdos fortalecen la relación. Y al hacer cosas nuevas juntos, se redescubren el uno al otro y se reaviva la pasión. Explorar un nuevo lugar, probar una nueva comida, vivir una nueva aventura juntos, todo eso crea un vínculo más fuerte. En cuarto lugar, una escapada romántica te permite ver a tu pareja bajo una nueva luz. Fuera del contexto habitual, es posible que descubras aspectos de tu pareja que no conocías, o que habías olvidado. Esto puede ayudar a apreciar a tu pareja de una manera diferente, y a valorar aún más la relación. Observas a tu pareja reaccionar ante nuevas situaciones, y eso te permite conocerla mejor, entenderla mejor, y amarla aún más. Finalmente, una escapada romántica crea una sensación de aventura y de emoción. La aventura es excitante, la emoción es estimulante y ambos elementos son esenciales para mantener viva la llama del amor. La adrenalina de explorar un nuevo lugar, la emoción de descubrir nuevas culturas, y la alegría de compartir momentos especiales con tu pareja, todo eso te ayuda a mantener la pasión viva. La historia de Bomba y Tuba es un claro ejemplo de cómo una escapada romántica puede cambiarlo todo. Después de su viaje a París, regresaron a casa con una nueva perspectiva, con una energía renovada, y con un amor más fuerte que nunca. Volvieron a construir sobre bases sólidas. Se comprometieron a mantener esa chispa encendida. Se prometieron dedicar más tiempo a su relación. Se propusieron seguir explorando juntos, seguir creciendo juntos, y seguir construyendo una vida llena de amor y felicidad. El viaje a París no solo fue una escapada romántica, sino también un punto de inflexión en la relación de Bomba y Tuba. Les permitió superar los desafíos que estaban enfrentando, fortalecer su vínculo, y redescubrir la magia que los había unido. Después de su viaje comenzaron a tomar decisiones conscientes para mantener viva la chispa. Se propusieron tener citas regulares, sin importar lo ocupados que estuvieran. Se comprometieron a comunicarse abiertamente y honestamente, sin miedo a expresar sus sentimientos. Y lo más importante, se prometieron seguir explorando el mundo juntos, creando nuevos recuerdos y alimentando su amor. Y es que al final del día, una escapada romántica no es solo un viaje. Es una inversión en tu relación. Es una oportunidad para fortalecer el vínculo. Es una manera de crear recuerdos inolvidables. Y es un recordatorio de por qué se enamoraron en primer lugar.
Así que si estás en una relación y sientes que la rutina te está consumiendo, o si simplemente quieres revivir la magia, te animo a planificar una escapada romántica. No importa a dónde vayan, lo importante es que se desconecten, que se conecten y que disfruten de la aventura. Y no se olviden, el destino no lo es todo. Lo más importante es la compañía. Y el amor que se llevan en el corazón. Pero la historia de Bomba y Tuba no termina con su viaje a París. Después de regresar a casa, decidieron compartir su experiencia con sus amigos y familiares. Y su historia inspiró a muchas otras parejas a tomarse el tiempo para invertir en su relación y a planificar sus propias escapadas románticas. Bomba y Tuba se convirtieron en un ejemplo de cómo el amor, la aventura y el compromiso pueden fortalecer cualquier relación. Su historia demostró que con un poco de planificación, un poco de valentía y mucho amor, es posible superar cualquier desafío y construir una vida llena de felicidad. En definitiva, este vídeo es sobre la experiencia de Bomba y Tuba, pero también es sobre cómo nosotros, como individuos, podemos tomar la iniciativa para cultivar el amor en nuestras vidas. El viaje de Bomba y Tuba nos enseña la importancia de la comunicación, la necesidad de desconectar, y el poder de las experiencias compartidas. Nos recuerda que el amor necesita ser nutrido, cuidado y a veces empujado a una nueva aventura. Hemos visto cómo el viaje de Bomba y Tuba se convirtió en un catalizador de cambio, reavivando su pasión y fortaleciendo su vínculo. Hemos hablado sobre los beneficios de las escapadas románticas y cómo éstas pueden transformar una relación. Y espero, de corazón, que la historia de Bomba y Tuba los haya inspirado. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de la experiencia de Bomba y Tuba? ¿Cómo podemos aplicar sus experiencias en nuestras propias relaciones? Aquí hay algunas lecciones clave. ****, prioriza tu relación. ***, en el ajetreo de la vida diaria, es fácil descuidar tu relación. Pero es importante recordar que tu pareja es una de las personas más importantes en tu vida. Dedica tiempo y energía a tu relación, y verás cómo se fortalece. ***, comunícate abiertamente y honestamente. ***, la comunicación es la clave de cualquier relación exitosa. Habla con tu pareja sobre tus sentimientos, tus necesidades y tus expectativas. Escucha a tu pareja y trata de entender su punto de vista. Desconéctate de la rutina. La rutina puede ser el enemigo del amor. Tómate el tiempo para salir de la rutina y hacer cosas nuevas y emocionantes juntos. Planea una escapada romántica, una cita, o simplemente una noche en casa, pero asegúrate de dedicar tiempo a tu relación. Crea recuerdos. Los recuerdos son los cimientos de una relación duradera. Haz cosas que te ayuden a crear recuerdos inolvidables juntos. Viaja, explora, prueba cosas nuevas y disfruta de la compañía del otro. Sé paciente y comprensivo. Todas las relaciones tienen sus altibajos. Sé paciente y comprensivo con tu pareja y trata de superar los desafíos juntos. Recuerda que el amor es una maratón, no una carrera de velocidad. Mantén la chispa viva. El amor necesita ser nutrido para que perdure. Haz pequeños gestos románticos, sorpréndete el uno al otro y mantén viva la llama de la pasión. Llegamos al final del vídeo, pero antes de despedirme, quiero darles las gracias por haber estado aquí. Gracias por su tiempo, por su atención y por su compañía. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Y ahora los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Bomba y Tuba? ¿Han tenido experiencias similares? ¿Qué tipo de viaje romántico les gustaría hacer? Compartan sus pensamientos, sus ideas, sus experiencias, me encantaría leerlas. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao.